Un saludo a todos, bienvenidos al primer módulo del curso Gobernando y Planificando el Desarrollo Local bajo el contexto de cambio climático. Mi nombre es Mariana Rojas, soy actualmente la coordinadora del Grupo de Adaptación de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lo que vamos a entender en este primer módulo es por qué todos hablamos hoy de cambio climático. Probablemente hayan oído hablar, por ejemplo, los campesinos, que las lluvias ahora no son en la misma época que antes o que ahora se dan en mayor o menor intensidad. También probablemente hayan oído hablar en los noticieros, en los periódicos, hayan oído hablar de pronto algunos científicos mencionar sobre el cambio climático. En algunas regiones, por ejemplo, de las regiones que tienen estaciones, hemos oído decir que los veranos son mucho más calientes y que los inviernos ahora son mucho más intensos. Muchos de estos efectos se le atribuyen al cambio climático. El cambio climático es un fenómeno complejo que no lo vemos día a día, sino que realmente lo podemos observar en un mediano y largo plazo. ¿Por qué, se han dado estos cambios? Los seres humanos en gran parte dependemos de la naturaleza, dependemos de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos pues, que estos nos proveen. Y esto debido a la sobreexplotación de los recursos y a otros factores como el crecimiento poblacional, donde vemos nosotros cómo ha aumentado la dependencia del ser humano por el recurso hídrico, cómo ha aumentado la capacidad de nosotros de manejar los ecosistemas para poder capturar sus beneficios. Hemos aumentado la explotación sobre estos, aumentando también de esta forma el uso del suelo, el uso de fuentes energéticas, se han incrementado los residuos sólidos y que el manejo de estos cada vez es mucho más complejo. Se ha generado una expansión del territorio tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, generando más viviendas que lo que hacen realmente es demandar mayor cantidad de materiales y a su vez generar mayor transporte y con esto un mayor uso de recursos naturales. Con esto podemos ver que ha habido unos cambios en las industrias adicionalmente, ha aumentado la industria y con esto hemos podido notar que hay unos cambios en el clima. Pero antes de empezar a mostrarles qué es el cambio climático, es muy importante diferenciar dos términos que generalmente se usan de manera indistinta. Este es el tiempo y el clima. El tiempo hace referencia a precisamente las condiciones atmosféricas como la precipitación, la humedad, la presión atmosférica, que están en un corto periodo, es decir, tú lo puedes ver de unos días, en unos cuantos días. Por ejemplo, nosotros podríamos preguntarnos ¿cómo está el tiempo hoy en Bogotá? Y la respuesta sería, tenemos una temperatura aproximadamente de 16 grados, el día está soleado, hay muy pocas nubes y ahí estaríamos haciendo una referencia específica al tiempo. Por otro lado, si hablamos de clima, el clima hace referencia a las condiciones atmosféricas en unos periodos de tiempo más permanentes, es decir, a más largo plazo, por ejemplo, 30 años. Si nos hiciéramos una pregunta para saber cómo está el clima, cómo es el clima de Bogotá, la respuesta sería: el clima de Bogotá es templado, tiene una temperatura promedio anual de 14 grados, las épocas de lluvia, por ejemplo, están entre marzo y mayo y septiembre y noviembre, y ahí estaríamos haciendo una descripción del clima. Es muy importante tener en cuenta estos dos factores para poder, entender el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático puede entenderse precisamente como ese cambio, significativo en el clima de una zona o una región. Entonces, ¿por qué se da el cambio climático? El cambio climático se ha dado inicialmente por el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Si bien el efecto invernadero es un fenómeno natural y necesario para que haya vida en la Tierra, desde la revolución industrial, que se ha venido relacionando con el desarrollo económico y las actividades económicas, un aumento de emisiones de gases de efecto invernadero que se han venido concentrando en mayor cantidad y a una velocidad mayor en la atmósfera, calentando de cierta forma la Tierra. ¿Qué actividades, se relacionan con esto? Podemos relacionar industria, el aumento, acelerado de la industria, de la producción
en los diferentes países del mundo, la agricultura y digamos los fertilizantes que se utilizan, los residuos sólidos, digamos el manejo de residuos sólidos y cómo estos también empiezan digamos a generar cierta cantidad de gases de efecto invernadero, el uso del suelo, el cambio del uso del suelo en particular, y esto digamos ligado a por ejemplo deforestación, al uso de combustibles fósiles como por ejemplo el ACPM y la gasolina. Todos estos, digamos, estas actividades están relacionados con emisiones de gases de efecto invernadero que lo que hacen es, digamos, aumentar esos gases en la atmósfera, por ejemplo el CO2, que es el dióxido de carbono, y el metano, entre otros gases de efecto invernadero. Estos gases lo que hacen es, son capaces de captar la radiación solar y en una mayor concentración lo que hacen es precisamente no dejar, digamos, liberar la radiación solar y calentar la Tierra. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Los nuevos escenarios de cambio climático que fueron lanzados el pasado abril por el IDEAM, digamos en el marco de la formulación de la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático que será presentada a Naciones Unidas, nos dice que el país podría presentar unos cambios en la temperatura y en la precipitación en el corto, mediano y largo plazo, y que nosotros debemos empezar a considerar precisamente estos cambios en nuestra planificación. ¿Cuáles podrían ser estos cambios entonces? Podríamos tener impactos diferentes, digamos, en el agua, en recurso hídrico. Entonces podríamos nosotros ver afectados por la calidad y la cantidad de agua que nos puede, digamos, llegar a nuestros municipios, afectando de esta forma los servicios públicos o, digamos, actividades económicas como por ejemplo la agricultura. Podríamos tener también impactos en ecosistemas. En ecosistemas, por ejemplo, podríamos tener pérdida de especies o pérdida, digamos, de servicios ecosistémicos que nos proveen a nosotros los seres humanos con algunos servicios para nosotros poder, digamos, tener algún tipo de bienestar. Podríamos tener también ejemplos, digamos, de impactos puntuales en agricultura y cómo, digamos, estos cambios en temperatura y en precipitación pueden afectar los suelos y con esto, digamos, poder afectar la agricultura. O puede haber daños, digamos, pérdidas y daños de cultivos por sequías prolongadas o por inundaciones. Podríamos tener también cambios en la zona costera. Entonces, ¿cómo se puede ver afectada nuestra zona costera en el mediano y largo plazo? Por las tormentas o porque se aumenten, digamos, la magnitud y la intensidad de algunos eventos como los huracanes. Entonces, esto nos puede afectar a las poblaciones, digamos, que están asentadas en las costas y de esta forma infraestructura y específicamente la calidad de vida de las personas. También podríamos tener impactos en salud y digamos que debido al aumento de la temperatura en algunas zonas del país podríamos ver, y ya lo estamos viendo de cierta forma, es cómo el rango de distribución de algunos vectores que generan enfermedades han ido subiendo y ahora vemos enfermedades en zonas que antes no teníamos previstos, o también digamos cómo se ve aumentada la morbilidad y mortalidad en algunas zonas precisamente por olas de calor o por sequías prolongadas. Adicionalmente tenemos otro tipo de impactos que son impactos graduales que se ven en el largo plazo, como es por ejemplo la deglaciación, y en esto vemos por ejemplo cómo se ha venido disminuyendo la capa de hielo de nuestros nevados y cómo esto tiene un impacto en el recurso hídrico y digamos en las comunidades que viven y dependen de estos ecosistemas, o también en el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar ha ido aumentando gradualmente y se prevé que puede seguir aumentando. Y esto, digamos, ¿cómo nos afecta? Nos afecta porque perdemos playas, perdemos, digamos, poblaciones que están asentadas en la zona costera, han perdido tierra, quiere decir que ya el agua ha empezado, digamos, a tocar de cierta forma a estas poblaciones, o infraestructura que está, digamos, construida en estas zonas. De esta forma, vemos que realmente el aumento de 1 o 2 grados sí tiene una importancia. ¿Qué significa, por ejemplo, 1 grado de aumento de temperatura? Hagamos de cuenta que nos da gripa. Cuando a nosotros nos da gripa, la temperatura promedio de un ser humano está aproximadamente entre 35.5 y 36.5. Cuando tenemos una gripa, el cuerpo, para precisamente reaccionar hacia ese virus, lo que hace es aumentar la temperatura. ¿Qué pasaría si empieza a aumentar a 37 grados? En 37 grados empezamos a seguir cierto cansancio, sentimos que estamos débiles, que no tenemos muchas ganas de hacer cosas, y esto, digamos, va cambiando a medida que va aumentando la temperatura. En 38 grados ya podemos sentir escalofríos, podemos sentir que
empezamos a sudar, en 39 grados ya realmente casi que no podemos pararnos de la cama, y si llegásemos a 40 grados realmente ya estaríamos en un nivel crítico donde podemos empezar a comprometer de cierta forma algunos, digamos, sistemas vitales. Lo que le pasa a un ser humano cuando tiene fiebre es básicamente lo mismo que le puede pasar a la Tierra y a los territorios con el aumento de unos cuantos grados, que de simple vista no pareciera que fuera mucho. Los nuevos escenarios de cambio climático, como lo mencionaba hace un momento, nos permiten, digamos, o representan de cierta forma la cantidad de los cambios que podría haber, digamos, en temperatura y en precipitación en el largo plazo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la concentración de gases de efecto invernadero que se acumularían en la atmósfera. Esos escenarios realmente lo que hacen es representarnos de una forma gráfica, en mapas, estos cambios que podrían presentarse para que los tomadores de decisión tengan, digamos, unas facilidades en el momento, digamos, de planificar su territorio. Algunos de los cambios más drásticos que nos dice los nuevos escenarios es que, por ejemplo, en la región Caribe, a final de este siglo podríamos tener una temperatura promedio de 30 grados, es decir, que habría aumentado a lo que es actualmente hoy. Y adicionalmente podría haber una disminución del 20% de la precipitación, lo cual realmente tiene unos impactos importantes para las poblaciones, digamos, que sufrirían esos cambios, en términos, digamos, que puede afectarnos la calidad de vida, puede generar daños en la infraestructura que ya tenemos y que la tenemos pensado, digamos, construir a futuro. Podemos aumentar de esta forma las brechas sociales que existen y la inequidad. Estos son algunos de los impactos que podríamos nosotros tener a largo plazo. Por eso es tan importante que en este momento que ustedes tienen la posibilidad de empezar a incluir en sus planes de desarrollo temas de cambio climático, lo empiecen a considerar, porque realmente es un tema de desarrollo y de cómo planificamos a futuro nuestros territorios para avanzar hacia unos territorios resilientes y bajos en carbono, que lo que nos va a llevar es a tener unos territorios mucho más competitivos, adaptados al clima, y que los impactos que tengamos a futuro sean mucho menores. Se ha, digamos, previsto el Banco Mundial en una publicación que hace en el 2014, digamos que muestra de cierta forma cómo por cada dólar invertido en prevención realmente nos estamos ahorrando hasta $7, digamos, por eventos que puedan ocurrir en un futuro. Entonces realmente es muy importante empezar a considerar estos temas. ¿Cómo podemos empezar nosotros a incluir, digamos, y a pensar en un territorio adaptado? Podemos empezar a mejorar la información geográfica y cartográfica que tenemos en nuestros territorios. Podemos identificar cambios, digamos, a partir de estos escenarios de cambio climático se pueden empezar a identificar cuáles son esos cambios, digamos, potenciales que habría en temperatura y en precipitación, y con esto identificar cuáles son, por ejemplo, los impactos que habría sobre nuestros territorios en infraestructura, en salud, en transporte, en recursos hídricos, digamos, en todos los sectores, cómo esto se va a ver afectado y esto cómo se va a reflejar, digamos, en nuestros territorios. Los seres humanos hemos venido acomodando los territorios a nuestras necesidades. Esto, digamos, se ha visto en el crecimiento poblacional, que con esto hemos aumentado la demanda por las fuentes hídricas, hemos aumentado también, digamos, el uso del suelo y cambiado el uso del suelo. Adicionalmente a esto hemos generado y estamos generando una mayor cantidad de residuos. Las zonas urbanas y las zonas rurales se han venido expandiendo cada vez más, y con esto, digamos, se ha aumentado la construcción, por ejemplo, de viviendas, demandando una mayor cantidad de materiales y, digamos, teniendo unos impactos sobre el territorio. Entonces, la intensificación de estas actividades humanas han generado un cambio en el territorio adicional, digamos, a un cambio que estamos viendo en el clima, y que debemos, como seres humanos, empezar a planificar nuestro territorio de una forma que se adapte precisamente a estos cambios. Y finalmente, ¿qué implica tener un plan compatible con el clima? Y es precisamente innovar en la forma en que hemos venido pensando tradicionalmente el territorio, empezar a pensarlo de una forma integral, empezar a considerar cuáles son precisamente esos riesgos que tenemos y, por ejemplo, empezar a tener en cuenta cuáles son esas dinámicas de lluvias actuales y futuras que nos pueden generar cambios en nuestro territorio e impactar a la población. Podemos empezar también a planificar la movilidad
de una forma mucho más eficiente, incentivando por ejemplo el uso de bicicleta, incentivando el uso de transporte público para así disminuir el uso, digamos, de carros. Podemos empezar a pensar cuáles son esas infraestructuras que nosotros tenemos dentro de nuestros planes, cómo las podemos hacer de una forma adaptada para que no se vaya a ver afectado por inundaciones o, por ejemplo, si son zonas costeras, por aumento del nivel del mar. Empezar a pensar con una visión un poco más de largo plazo. También podemos empezar a incluir temas de adaptación basada en ecosistemas, cómo los ecosistemas para nosotros son realmente una medida de adaptación que nos pueden ayudar a disminuir los impactos. Entonces, de esta forma, creando espacios verdes que nos ayuden a adaptarnos al cambio climático. Estas son algunas de las acciones que pueden considerar dentro de sus planes de desarrollo. Sin embargo, existen muchísimas otras que desde las particularidades y necesidades de cada territorio se pueden empezar a tener en cuenta. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido, digamos, lo que queríamos contarles. Esperamos que a partir de este módulo tengan un poco más claro por qué el cambio climático es una cuestión de todos y que debemos empezar a incluirlas dentro de nuestros instrumentos de planificación.